sistema nervioso parasimpático, nos va a servir varias de las cosas que ya Willy estuvo dando, así que eso los vamos a pasar un poquito más rápido, porque bueno, hay veces que esta clase, según la mecánica, la tenemos que dar en diferentes viernes, ahora por la organización la damos continuadas, y eso nos ayuda bastante en que no tenemos que retomar varios puntos. Eh, bueno, si alguien tiene dudas, lo mejor es que abra el micrófono y me interrumpa, no hay problema. Eso sería lo ideal. Y si o no le anda el micrófono o no le gusta hablar, bueno, hace el chat y alguno de los compañeros me lo lee. Bueno, esto es lo que les decía, que Willy lo explicó muy bien en detalle, así que lo que es la disposición anátomo-fisiológica de los sistemas, en este caso, bueno, en el caso del parasimpático, es la disposición de los nervios que se llama cráneo-sacra, ¿no? Mientras que el otro, el simpático, es tóraco-lumbar. Y bueno, tienen los nervios, ese es el repaso fisiológico, los principales pares craneanos, que son los que se encargan de la inervación parasimpática, entre los que encontramos el más importante, que ustedes obviamente identifican, que es el par 10, que es el nervio vago. Después también repasaron muy bien la disposición o las diferencias entre los sistemas somático y autónomo, y solamente para remarcar acá la diferencia de estructura que hay entre el simpático y el parasimpático, que tiene que ver con la disposición de la neurona, es decir, la extensión de lo que es la neurona preganglionar y posganglionar, en este caso en el parasimpático, siendo la neurona preganglionar una neurona larga que hace sinapsis en un ganglio, y con una neurona postganglionar más corta. Entonces, teniendo esa estructura anátomo-fisiológica que ustedes ya conocen y hoy repasamos más temprano, seguimos en una misma, digamos, dinámica de lo que sería la clase o los conceptos que les queremos transmitir, y es entender lo que es el ciclo de la neurotransmisión, en este caso para el sistema nervioso parasimpático. Acá tenemos los pasos, esto es algo general que se produce en realidad para cualquier neurotransmisor, donde, bueno, tenemos la síntesis, en donde participa una enzima que es la acetiltransferasa. Ese neurotransmisor se almacena y, como vieron, también se capta, para almacenarse tiene que captarse dentro de vesículas para evitar la degradación del neurotransmisor. En algún momento se libera, ¿sí? Y bueno, existen sustancias que pueden, por ejemplo, alterar esa liberación. A manera de ejemplo, que seguramente lo van a ver, algo por lo menos se veían infecciosas, el tema de la toxina botulínica, que lo que produce es que es producida por un Clostridium, y lo que justamente produce es bloquear la liberación de la acetilcolina. Bueno, cuando se libera el neurotransmisor, se une al receptor, pero claro, no puede quedarse unido indefinidamente, digamos, en forma continua. Entonces, en algún momento se tiene que degradar ese neurotransmisor. Y en este caso, para el sistema parasimpático, lo degrada una enzima que recibe el nombre de acetilcolinesterasa. Y siempre que se degrada neurotransmisores, en realidad el organismo intenta ahorrar parte de, digamos, de esos compuestos, porque si no, la síntesis genera, digamos, es un fenómeno costoso para el organismo, y en este caso vamos a ver en la transparencia que sigue cómo hay un reciclaje de la colina. Entonces, esto que les estoy explicando, aquí, en esta, digamos, secuencia de pasos, es lo que grafica esta transparencia, donde se produce, digamos, en la mitocondria el acetil-CoA, ¿sí? Y junto con la colina, que está acá, y con la enzima, la transferasa,
se produce la acetilcolina. Esa acetilcolina se empaqueta en las vesículas, se produce la unión de la membrana de la vesícula con la membrana presináptica y se produce entonces la liberación ante la llegada de un estímulo nervioso del neurotransmisor. La acetilcolina se libera al espacio sináptico, encuentra un receptor, pero, como les decía, es degradada por la acetilcolinesterasa en acetato y colina, y esa colina es la que es recaptada para volver a ser reutilizada y empezar nuevamente el ciclo. Entonces, a diferencia del sistema nervioso simpático, en el sistema nervioso parasimpático tenemos un solo neurotransmisor, que es la acetilcolina. Esos neurotransmisores dijimos que actúan sobre receptores. Entonces tenemos lo que se llaman los receptores colinérgicos, que los vamos a dividir en dos, digamos, los receptores a nivel del ganglio, que son los receptores nicotínicos. Esto lo vieron en la clase de farmacodinamia. El receptor nicotínico es un receptor, es un canal iónico que está formado por diferentes subunidades que lo que hacen es formar un canal con un poro, ¿sí? Y que, bueno, obviamente, ante un estímulo nervioso o la unión del neurotransmisor, se produce la apertura de ese poro y la entrada de sodio al interior celular. Entonces, este receptor nicotínico lo vamos a encontrar con alguna diferencia en la conformación de las subunidades, tanto a nivel ganglional o neuronal, digamos, dentro de lo que es el sistema nervioso autónomo, pero también ese receptor nicotínico forma parte de lo que es el sistema somático, porque es el que está en la placa neuromuscular del músculo estriado, ¿sí? En la placa motora. Entonces nosotros ahora nos vamos más que nada a detener en esta localización que son los ganglios autonómicos, y como vieron en la clase de simpático, también en la médula suprarrenal, que es un ganglio modificado. Los receptores postsinápticos son los receptores que se encuentran obviamente en los órganos efectores y reciben el nombre de muscarínicos, que ustedes ya lo vieron en el nervioso. Estos receptores muscarínicos se dividen en diferentes subreceptores, como pueden ser los M1, M2 o M3, que ahora lo vamos a ver en detalle. En algunos libros, si ustedes toman bibliografía más moderna de humana principalmente, hay más receptores muscarínicos, llegan hasta el M5, por lo menos llegaban en la última revisión que hice de bibliografía un poco más moderna de humana, pero la realidad que en veterinaria esa subclasificación de receptores todavía, digamos, no se han identificado receptores M4, M5 con funciones diferentes a los que ya se han establecido que impliquen que haya que seguir agregando receptores, con lo cual nos vamos a quedar con esa división. Entonces, esto también lo vieron en farmacodinamia, el receptor muscarínico está asociado a proteína G, y el mecanismo efector, lo repasamos rápidamente, pero ustedes lo tienen en la bibliografía y en la clase que les dio Nacho. Bueno, la proteína G es una proteína de transmembrana, donde existen segundos mensajeros, y en el caso del receptor muscarínico, es un receptor que está asociado a lo que es el inositol trifosfato y al diacilglicerol, ¿sí? Que son los que producen, digamos, los segundos mensajeros que van a producir los efectos. Como les comentaba, esos receptores se dividen en M1, M2 y M3. En el caso de los M1, la localización principal es el sistema nervioso central, en los ganglios, en las glándulas, y están también en las células parietales del estómago,
relacionados con la secreción ácida, ¿sí? Con el estímulo de la secreción ácida. El mecanismo efector es este que figura acá, que era el que veíamos, es el estímulo de la fosfolipasa C con aumento del inositol trifosfato y el acilglicerol y aumento del calcio citosólico. Es decir, que si nosotros nos fijamos en este mecanismo efector en la célula, cuando se estimula el receptor M1 vamos a tener un efecto excitatorio. Los M2 se encuentran principalmente en el miocardio, en el corazón, y también puede haber en el sistema nervioso central. Y fíjense que ya, si bien son receptores asociados a proteína G, el mecanismo efector es diferente. Es un receptor asociado a proteína G, pero que inhibe a la adeninato ciclasa y produce apertura de canales de potasio. Entonces, si yo produzco una apertura de canal de potasio de la célula, el potasio que es positivo sale de la célula y la célula se me hace más negativa. Y por lo tanto, esa célula se inhibe. Entonces, viendo el mecanismo efector, yo puedo deducir que un estímulo de los receptores M2 me va a dar un mecanismo inhibitorio. En el caso de los M3, también los encontramos en el tejido glandular y en todo lo que son los músculos lisos, ya sean a nivel del tracto gastrointestinal, del bronquio o del endotelio vascular. Y el mecanismo efector es igual que el de los M1. Por lo tanto, puedo asociar que un estímulo de los receptores M3 me va a producir un efecto excitatorio sobre la célula. Bueno, esta imagen que se me había adelantado es para retomar un poco lo que Willy les comentaba en la clase y aconsejarles la manera de cómo tienen que estudiar ustedes la farmacología del sistema nervioso autónomo. Porque la realidad es que tanto el sistema nervioso simpático como parasimpático en general actúan en espejo. Eso quiere decir que un sistema se contrapone al efecto del otro sistema. Entonces, hablábamos hace un rato, en realidad lo comentaba Willy, del sistema de lucha o de alarma, que en realidad es donde actúa o donde refleja su acción principalmente el sistema nervioso simpático, y bueno, que estaría reflejando esta imagen, ¿no? Seguramente este muchacho tiene activado el sistema nervioso simpático, tratando de que no lo alcancen todos los que lo corren atrás. Y el sistema nervioso parasimpático lo podemos asociar a situaciones más relacionadas de este tipo. En este caso, este perro está comiendo contento este hueso con carne, en este momento tiene activado seguramente todo su sistema parasimpático, principalmente digestivo, a nivel digestivo, porque necesita, digamos, que la sangre y las secreciones estén en el sistema digestivo y no estén en los músculos como si lo necesitase para correr. Entonces, los sistemas van actuando, como les decía, en espejo y vamos a empezar a repasar, porque todavía estamos en cuestiones fisiológicas, cuáles serían los efectos colinérgicos en los diferentes sistemas. Entonces, repasamos. En el ojo tenemos dos efectos principales que nos van a interesar recordar. Uno es a nivel del iris, ¿sí? Que produce la contracción del esfínter del iris, el sistema parasimpático, y por lo tanto me va a dar lo que se llama miosis. Y otro es a nivel del músculo ciliar. El músculo ciliar, ustedes saben, regula la que se llama la acomodación del cristalino. El cristalino se acomoda, es una estructura que tenemos en el ojo, una lente que tenemos nosotros y los animales, y se acomoda de acuerdo a si necesitamos tener visión cercana o visión lejana. Cuando se produce la contracción del músculo ciliar, el cristalino toma una forma, si quieren, después tenemos una imagen un poco más abombada, digamos más
más chica, como que se redondea el cristalino y se acomoda para la visión cercana. Ese sería el efecto colinérgico. A nivel del corazón, bueno, acá tenemos las diferentes estructuras, pero podemos resumir y en contraposición al sistema nervioso simpático que un agonismo colinérgico disminuye las 4 propiedades del miocardio, ¿sí? Así como el sistema simpático las aumentaba, que es un poco lo que va marcando acá. En general uno se fija o pone más atención en estas 2 propiedades que son la de la frecuencia cardíaca y la de la fuerza de contracción, que en este caso ambas están disminuidas por un efecto colinérgico. A nivel de los vasos sanguíneos, se produce, tanto a nivel de arterias como de venas, una dilatación. Y esa dilatación, ahora la vamos a repasar en detalle porque algo ya vieron en la clase de autónomo, es indirecta porque se da a través de lo que se llamaba el factor relajante del endotelio, ¿sí? Que es esta sigla o el óxido nítrico. Entonces, a través de este mecanismo, un efecto colinérgico produce vasodilatación. A nivel del pulmón, el efecto que se produce es en el músculo contracción, es decir, broncoconstricción, que obviamente es un efecto que uno no quiere, no va a buscar desde el punto de vista terapéutico. Y a nivel de las glándulas bronquiales se produce una estimulación de las secreciones. A nivel del aparato digestivo, en general, el sistema colinérgico o parasimpático produce una estimulación. Eso se ve tanto a nivel de la motilidad, que aumenta, a nivel de las secreciones, y se produce una relajación de los esfínteres, ¿sí? A nivel de la vejiga, produce una contracción del músculo de la vejiga, que recibe el nombre de músculo detrusor, y produce una relajación de los esfínteres. Y a nivel de las glándulas, en general, acá están las principales glándulas enumeradas, produce un estímulo de las secreciones. Entonces, esto, obviamente, como les decía, les va a quedar. Ahora cuando terminamos les liberamos estos PowerPoint, y además están realmente descritos en detalle en la bibliografía. Pero, digamos, repasamos los principales efectos fisiológicos. Entonces, ahora, después de este repaso muy breve, es donde entramos en la farmacología. Y hoy temprano, una de las compañeras me decía que, bueno, que ella intentó leer la bibliografía, que, bueno, le pareció compleja, que no había entendido demasiado bien. Y yo les recomendaba que lo primero que tienen que hacer para estudiar, tanto parasimpático como simpático, es tener un buen repaso fisiológico. Porque si ustedes conocen la ubicación de los receptores, qué efecto produce cada receptor en cada sistema, después lo que le tienen que agregar solamente son los nombres y acordarse si ese compuesto es agonista o antagonista de ese receptor. Eso sería en realidad la definición de farmacología, que digamos un fármaco no produce o no inventa ningún efecto, sino que modifica, estimula o inhibe un efecto ya fisiológico existente. Entonces, siguiendo con eso, empezamos con los agonistas muscarínicos. ¿Qué fármacos tenemos? Bueno, tenemos una primer familia que son agonistas muscarínicos de acción directa, que se divide en, bueno, en el neurotransmisor original, que no se usa terapéuticamente, como la acetilcolina, y en los ésteres sintéticos de la colina, que nos vamos a detener en estos 2 principales, el carbacol y el betanecol, como ésteres sintéticos de la colina. Y dentro de los agonistas muscarínicos tenemos después también los alcaloides naturales, que algunos de ellos
los vamos a mencionar porque tienen usos terapéuticos. La otra familia que tenemos de agonistas muscarínicos son los de acción indirecta. Ahora los mencionamos a todos y después ahora vamos a ir en detalle. Los agonistas muscarínicos de acción indirecta, a su vez, también se subdividen en dos grupos. Los de acción indirecta reversible, como la neostigmina, la fisostigmina y la piridostigmina. Nos vamos a detener o vamos a mencionar brevemente algunas características de estos tres. Y los agonistas muscarínicos de acción indirecta irreversibles, que son la familia de los órganos fosforados. ¿Sí? Entonces tenemos dos grandes familias y cada familia se divide a su vez o tiene dos subgrupos. Bueno, si uno tuviese que decir en general cuál es el efecto que van a producir los agonistas muscarínicos, bueno, fíjense que acá está lo mismo que acabamos de ver en el repaso fisiológico. Sistema por sistema, uno ya conociendo eso, sin saber más allá de las particularidades que puede tener cada fármaco o para qué más que nada se usa la formulación comercial, si está existente en veterinaria o si se toma de la formulación de humana, los efectos son los que estuvimos viendo. Qué sé yo, por ejemplo, tomamos a nivel cardiovascular, bradicardia, disminución del inotropismo, vasodilatación, aumento de la motilidad y las secreciones a nivel del tracto digestivo, broncoconstricción a nivel de los bronquios, del tracto respiratorio, a nivel del ojo, miosis, contracción del músculo ciliar, o sea, los efectos que estuvimos viendo. Particularmente, repasamos el mecanismo de vasodilatación indirecta antes de entrar en los fármacos, que era un poco el que hoy Willy les explicó con una transparencia, digamos, similar, pero, o sea, hecha de otra manera, pero es lo mismo, en donde, en este caso, la acetilcolina es agonista de los receptores M3, pero que están ubicados no en el músculo, sino en el endotelio. Este estímulo, ¿se acuerdan que el mecanismo efector del M3 era excitatorio? Este estímulo estimula la formación de óxido nítrico, ese óxido nítrico llega al músculo liso vascular y por ese mecanismo, Willy les mostró en detalle para que ustedes se ubiquen, pero bueno, por lo menos pretendemos que se acuerden esto, que a través de un mecanismo indirecto del óxido nítrico, en el músculo liso vascular se produce una vasodilatación que se llama indirecta. Bien, entonces, tenemos estos ésteres sintéticos de la colina, no se preocupen por las fórmulas químicas, eso a nosotros no nos, en general, salvo que haya algún detalle que sea muy importante acordarse de por qué un grupo o una modificación de un grupo químico está presente, nosotros no pretendemos que ustedes se aprendan las fórmulas químicas de todos los compuestos, y nos vamos a detener principalmente en dos ésteres sintéticos de la colina que tienen acción o su efecto farmacológico se ve principalmente a nivel del tracto gastrointestinal y urinario. Uno es el carbacol, ¿sí? El carbacol es un fármaco que, bueno, justamente es más resistente a la acetilcolinesterasa y por eso puede tener una acción terapéutica que dura más tiempo, va a ser degradado por otras esterasas inespecíficas, y tiene la característica que también, esto lo tiene en la bibliografía, además de unirse a los receptores muscarínicos, tiene cierta afinidad por receptores nicotínicos. Como es un fármaco que sus acciones a nivel del tracto gastrointestinal, urinario, a veces son difíciles de manejar porque es un fármaco que, digamos, sus efectos son bastante potentes, es que en veterinaria hoy están presentes, o sea, su uso tiene que ver con oftalmología para uso en forma tópica, en gotas, y obviamente lo que va a producir principalmente es una miosis, ¿sí? El betanecol, que era el otro fármaco que les había mencionado, bueno, también
justamente las modificaciones químicas que se le hicieron hace que sea más resistente a la acción de la acetilcolinesterasa y eso le da más tiempo de acción en el organismo. En este caso solamente tiene afinidad por los receptores muscarínicos y uno de sus usos principales es para tratar a nivel de la vejiga, a nivel urinario, lo que se llama atonía. Atonía significa falta de tono. Es cuando se produce distensión o falta de tono en la vejiga, las formulaciones se pueden dar por vía oral o por vía parenteral, por vía subcutánea. Entonces, nos vamos a quedar con estos dos fármacos, dado que los otros no tienen demasiada inserción en medicina veterinaria. De los alcaloides naturales, les mencionaba la pilocarpina. La pilocarpina es un fármaco muy potente para estimular todas las secreciones, las secreciones oculares, las secreciones salivales, y en realidad el uso que también se le da, porque bueno, esto es un fármaco a veces también cuando se lo da por vía sistémica son difíciles de controlar sus efectos, se los usa por el efecto constrictor, es decir, por la importante capacidad que tienen de producir miosis, para oftalmología, es decir, para el tratamiento del glaucoma o de otras patologías, bueno, como configura acá, que no vamos a entrar en detalle, ya las irán viendo más adelante, pero ustedes saben que un fármaco que tiene una acción parasimpático mimética puede ser usado a nivel del ojo para producir una miosis, que esa miosis traiga algún efecto beneficioso. Esa es la idea de ahora, de darles las bases farmacológicas de los diferentes fármacos. El otro alcaloide natural que está en uso es la arecolina. La arecolina tiene efectos también muscarínicos generalizados, ¿sí? No es selectivo, produce efectos muscarínicos parasimpáticos miméticos generalizados y produce un importante aumento de la motilidad intestinal. Esto hace que hace unos años esto venía para usarse como administración oral en perros, como tenífugo, es decir, tenífugo significa para producir una expulsión de las tenias. Ese uso terapéutico, en cierta manera, fue reemplazado por la aparición de otros fármacos más modernos, tenicidas, como los vamos a ver en el segundo cuatrimestre, por ejemplo, como el praziquantel. Pero bueno, se siguen usando la arecolina para algunas cuestiones de diagnóstico, cuando uno necesita, en este caso, el uso de tenífugos se usaba para el tratamiento, cuando no estaba el praziquantel, de una teniasis importante que ustedes saben que es la equinococosis, ¿no? El Echinococcus granulosus, que es el productor de una zoonosis muy importante que es la hidatidosis. Entonces, la arecolina se clasifica en realidad como a nivel gastrointestinal como un purgante neuromuscular porque produce una purga de los animales muy importante. Nacho ha tenido cierta experiencia en el uso en perros, así que después si alguien tiene alguna duda le puede preguntar. La realidad es que nosotros en Argentina no lo tenemos aprobado para otra cosa, pero buscando, fíjense, por qué es importante tener una idea general de los fármacos, porque las formulaciones farmacéuticas en el mercado veterinario muchas veces tienen que ver con cuestiones de mercado, de marketing, es decir, un laboratorio saca un fármaco para una indicación porque tiene alguna posibilidad de venta y a veces la retira porque ese fármaco no se vende mucho. Actualmente, fíjense, esto es un laboratorio X, pero que se encuentra en Latinoamérica. Este producto, la arecolina, viene una formulación para uso parenteral, para usar en varias especies, fíjense, bovinos, equinos, porcinos y ovinos, y con una indicación
para cólico por sobrecarga o atonía intestinal, parálisis intestinal. Es decir, usan la capacidad de la arecolina para estimular la motilidad gastrointestinal para caso de atonía intestinal o atonía de la panza, atonía del rumen, obviamente en rumiantes. Entonces, conociendo las propiedades farmacológicas, yo puedo orientarme para qué puedo usar un fármaco. Esto es para administración subcutánea. Esto está actualmente en el mercado de algunos países de Latinoamérica. Bien, entonces, hasta ahora vimos los agonistas colinérgicos de acción directa y les había mencionado hace unos minutos que teníamos la otra familia, eran los de acción indirecta. Los de acción indirecta se llaman o son los fármacos anticolinesterasa. ¿Por qué anticolinesterasa? Porque justamente inhiben a la enzima acetilcolinesterasa, y como yo voy a inhibir a la enzima que degrada a la acetilcolina, entonces voy a tener la acetilcolina por más tiempo, y eso se me va a traducir en un efecto muscarínico, digamos, más importante. Por eso son agonistas muscarínicos, pero de acción indirecta. No se unen al receptor muscarínico, sino que lo que hacen es dejan más tiempo en el organismo a la acetilcolina. Si alguien no entiende o se pierde, lo volvemos a repetir. Entonces, se dividían, ¿se acuerdan?, en dos familias, los reversibles y los irreversibles. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a repasar cómo sería la acción de estos fármacos, para que ustedes lo puedan entender el uso y puedan asociar después con diferentes indicaciones que pueden tener. Esta es la enzima acetilcolinesterasa. Sería como una representación de la estructura, que tiene dos sitios. El sitio aniónico, que está cargado negativamente, y el sitio estiárico o estiarásico, figura en alguna biografía, que tiene una carga positiva. Dentro de este sitio estiárico, bueno, hay un sitio o un principal grupo químico, que es el sitio activo de la serina, que es donde se produce, digamos, la principal interacción. Entonces, normalmente la acetilcolina se libera al espacio sináptico, como veíamos, se une al receptor muscarínico, pero ahí, anclada a la membrana, también está la acetilcolinesterasa, que se entabla una unión química entre la acetilcolina y los dos sitios de la acetilcolinesterasa. Principalmente se establece una unión al sitio estiarásico, o sea, se une a los dos sitios, pero se empieza a formar una unión fuerte acá a nivel del sitio activo de la serina, entre este grupo y el sitio estiárico, y esta unión hace que entonces la acetilcolina, la molécula se me rompa acá, por acá, ¡pac! Y entonces me queda la enzima acetilada y ya se me liberó la colina, ¿sí? ¿Se entiende la manera de cómo rompe la acetilcolinesterasa a la acetilcolina? Pero claro, esto que me quedó así, de alguna manera tengo que ahora recuperar la enzima, ¿sí? Es decir, si vuelvo para atrás, ya la acetilcolina la rompí, pero la enzima, así como está la acetilcolinesterasa con este grupo, estando acetilada, no puede volver a unirse a otra molécula de acetilcolina y degradarla. Y no puedo estar, el organismo en realidad no puede estar sintetizando una molécula de acetilcolinesterasa por cada molécula de acetilcolina. Entonces hay que regenerar la enzima de alguna manera. ¿Cómo hace el organismo? Bueno, fíjense la importancia después que tienen las reacciones que les explicaba Willy, las diferentes reacciones metabólicas que les explicaba, porque se produce una reacción de hidrólisis, ¿sí?, en esta enzima acetilcolinesterasa acetilada, que me vuelve a dejar la acetilcolinesterasa regenerada, o sea, lista para volver a actuar, y por otro lado libera el ácido acético. Entonces, esto es fisiológico, es lo que pasa fisiológicamente con la
acetilcolina y la acetilcolinesterasa. ¿Qué pasa cuando doy los fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa? Bueno, acá la aclaración que es importante, que me estaba olvidando de decírselas, es que todo esto obviamente ocurre en milisegundos, o sea, son reacciones que ocurren muy rápido. Entonces, cuando doy un inhibidor de la acetilcolinesterasa, en este caso vamos a ver los reversibles, se unen a los dos sitios, como veíamos la acetilcolina, el fármaco, vamos a suponer la fisostigmina, se une a los dos sitios de la acetilcolinesterasa, pero la regeneración, ese proceso que vimos en detalle de la enzima, se produce a una velocidad mucho más lenta. Y entonces eso hace que durante algunas horas, por decirlo de alguna manera en promedio, yo tengo un mayor nivel de acetilcolina en el organismo y eso se traduce en un efecto parasimpático mimético. Espero que me estén siguiendo, si no, me avisan. Entonces, eso sería el reversible, ¿sí? Vamos a mirar qué fármacos tenemos, que son los reversibles. Bueno, habíamos mencionado a la fisostigmina. La fisostigmina es, no porque sea importante acordarse tanto la estructura química, pero esto tiene una importancia por su acción, que es una amina terciaria, y al ser una amina terciaria, a diferencia ahora vamos a ver de la neostigmina, atraviesa fácilmente el sistema nervioso central, o sea, la membrana, la barrera hematoencefálica, y llega al sistema nervioso central. Los efectos muscarínicos, cuando se da una dosis terapéutica, están en este rango, duran entre 4 a 6 horas, ¿sí? Y los usos principales, de acuerdo a las formulaciones que ustedes van a encontrar, pueden ser también para el glaucoma, es decir, para producir miosis, usándolo como tópico, y como en caso de intoxicación con antimuscarínicos, que ya los vamos a ver sobre el final de la clase. Es decir, si yo me paso de dosis de un antimuscarínico, como por ejemplo la atropina, puedo usar la fisostigmina porque me va a dejar más acetilcolina en el organismo y va a tratar de desplazar a ese antimuscarínico de los receptores muscarínicos, digamos, valga la redundancia. Y el hecho de que también penetre en el sistema nervioso central me serviría en caso de intoxicación con antimuscarínicos. Entonces, esas son las características principales de la fisostigmina. Recuerden, los que están intentando anotar o seguir la clase, que no se vuelvan locos o por anotar todo lo que dice acá, porque esto ahora lo van a tener. La neostigmina, como les decía, es una amina cuaternaria. Y entonces ya, si quiero ingresar al sistema nervioso central con las neostigminas, ya no puedo. ¿Por qué? Porque justamente una amina cuaternaria tiene las cargas que tiene la molécula, hace que no pueda atravesar la barrera hematoencefálica. Los efectos muscarínicos en general son más cortos, son de 2 horas, y también tiene un efecto directo sobre la placa neuromuscular, es decir, tiene capacidad de unirse a los receptores nicotínicos. Estos efectos, digamos que, o los efectos que produce, hace que la formulación disponible de neostigmina se use para parálisis intestinal, que es esto, ilioparalítico, para parálisis en la vejiga, para intoxicación con curares, que son fármacos que los vamos a ver sobre el final de la cursada, que son relajantes musculares periféricos y son agonistas nicotínicos. Entonces, con la neostigmina voy a tratar de competir por doble vía con estos fármacos, ya sea porque la neostigmina tiene capacidad de unirse a los receptores nicotínicos y porque me deja más acetilcolina, que va a ir a la placa neuromuscular a tratar de desplazar al curare. Y para la miastenia gravis en perros, que es una enfermedad que no tiene una alta incidencia, pero que se ve cada tanto en perros, en donde existe un cierto déficit de la acción del neurotransmisor, la acetilcolina,
en la placa neuromuscular, entonces los perros tienen como debilidad, dificultad para el movimiento, y bueno, el hecho de aumentar los niveles de acetilcolina, en cierta manera intentan revertir esos problemas. El tercer fármaco que les había mencionado es la piridostigmina, ¿sí? La piridostigmina también es una amina cuaternaria, entonces, de nuevo, no va a atravesar la barrera hematoencefálica, y la diferencia que tiene es que dura más tiempo. O sea, sus efectos duran más tiempo que la neostigmina, entre 4 a 6 horas. Viene una formulación parenteral y uno de sus usos principales también es la miastenia en perros. Bien, entonces estos serían los agonistas muscarínicos, pero de acción reversible. Y ahora tenemos los agonistas, los de acción indirecta, pero irreversibles, o sea, inhibidores de la acetilcolinesterasa, pero que son irreversibles. La diferencia es que estos fármacos se unen solamente al sitio estiárico, acá. ¿Se acuerdan que los demás se unían a los dos sitios? Y forman una unión tan fuerte con el paso de las horas, ahora vamos a hacer alguna salvedad, pero a medida que pasan ciertas horas, se habla de 24 horas aproximadamente en promedio, se forma una unión tan fuerte que ya la enzima no se regenera. Entonces acá sí uno puede decir molécula de acetilcolinesterasa que se unió a molécula del inhibidor irreversible, molécula que ya no funciona más. ¿Sí? ¿Cuáles son estos fármacos? Bueno, estos fármacos son los famosos organofosforados, ¿sí? Que son fármacos que son bastante usados, en realidad, digamos, para la generación de veterinarios, la mía y de la de los colegas, en ese momento eran muchos más usados, porque se usaban masivamente en grandes y en pequeños animales, porque son antiparasitarios principalmente externos, aunque hay algunos compuestos que se usan también como internos, pero en ese momento, piensen que cuando nosotros nos recibimos, no existían ni las famosas pipetas, que ahora hay de variadas compuestos, a ver, eso en el segundo cuatrimestre van a ver la diversidad que hay para tratar los parásitos externos, ni hablar de todos estos comprimidos nuevos de compuestos como son el Sarolaner, el Fluralaner, que bueno, obviamente todo eso no existía. Entonces, gran parte del tratamiento de lo que sería pulga y garrapata se basaban en los baños con órganos fosforados. Y hay que tener en cuenta que estos fármacos son fármacos que, bueno, que se inhiben irreversiblemente a la acetilcolinesterasa y que por lo tanto son fármacos que tienen un índice terapéutico relativamente bajo. ¿Acuerdan lo que era índice terapéutico? Era la distancia que hay entre supónganse, la dosis tóxica y la dosis terapéutica. Entonces, se puede producir, digamos, comparado con otros fármacos, en forma más frecuente, cuadros de intoxicación. Son muy liposolubles y atraviesan cualquier barrera, o sea, atraviesan el sistema nervioso central. Entonces, si yo tengo un cuadro de intoxicación por órganos fosforados, lo que voy a tener es una gran cantidad de acetilcolina dando vuelta en el organismo que no la puedo degradar justamente porque la acetilcolinesterasa está inhibida, y se me van a exacerbar todos los efectos parasimpáticos, ¿sí? Eso se entiende. Esto era muy común, como les explicaba, con el tema de los baños, porque ustedes tienen la guía de problemas o en la de extra, no sé si quedó en la de los ejercicios extra que después se lo vamos a dar, pero vienen concentrados, entonces hay que hacer una dilución, el producto viene concentrado, supóngase que dice, bueno, usar tantos mililitros cada tantos litros de agua. Bueno, pero
ya sea porque la persona que lo iba a usar no entendía cómo hacer la dilución, o porque quizás razonaba que, bueno, el perro se está rascando mucho, le voy a poner un poquito más. Y claro, eso viene bastante concentrado, el factor de dilución es bastante alto, es decir, que si uno le pone un poco más a un ojo por ciento, la dosis puede aumentar mucho. A su vez, hay animales que tienen digamos, el comportamiento de lamerse y podían, digamos, en el baño, que había que hacerlo a contrapelo, tratando de que el animal no ingiera, capaz que el animal ingería un poco de la dosis, y bueno, y se producía el cuadro de intoxicación que le llegaba ya, o le llega al colega veterinario en la clínica cuando ya pasan varias horas. Entonces, Adrián, sí, tengo una pregunta ahí. dale. Dice si el líquido para diluir TEA o Electol son de este tipo. Sí, exactamente. Yo, como no nos quisieron auspiciar este año, no les mencionábamos la marca comercial, pero no, bueno, sí, Seisontea, Actol, que hoy se usan más que nada para eh, lo que sería el control ambiental, ¿no? De pulga y garrapata. No creo que nadie hoy compre, son mucho más baratos, obviamente, que los otros productos, pero me gustaría saber si alguien compra TEA o Etol y prepara la dilución y hace un baño de su mascota para tratar pulga y garrapata. La verdad que entiendo que casi nadie lo debe hacer hoy. Hoy todo el mundo usa una pipeta o el que quiere hacer una erogación más alta, comprar un comprimido de todos los modernos, pero sí son muy buenos para el control ambiental. Entonces, Ahí hay sí, otra, sí, el dale, Aspersin. ¿cuál? Puede ser Aspersin. Esa marca puede ser, habría que fijarse qué tiene. Están en casi todos los insecticidas, están presentes. Si ustedes inclusive miran los insecticidas que de uso en las casas, hay piretroides, hay generalmente a veces un órgano fosforado. Y bueno, Piretroides, dice Nacho, Adrián, el el aspergil, aspergín. bien, Sí, bien. En grandes animales, las dos cosas, las dos cosas. sí, sí, viene Nacho viene uno para baño por aspersión solo de piretroides que yo lo quise comprar, pero no, por ejemplo, acá en Tandil no conseguí para tratar la oveja, pero el aspersin, claro, tiene clorpirifos, que es un fosforado. En grandes animales se usa en general, se pueden usar para tratamientos, bueno, de sarna, mosca de los cuernos, o sea, también para ectoparásitos, ¿sí? Bien, entonces, si tienen más preguntas, las van haciendo al chat o abren el micrófono. Entonces, esto lo van a ver bien en Pato 4, que ven intoxicaciones, pero bueno, para que se lleven un concepto general, ya que estamos viendo sistema parasimpático, ante una intoxicación, ustedes van a ver exacerbado, lo vemos desde el punto de vista fisiológico, digamos, todos los signos parasimpáticos. Por lo tanto, sin que vean esta diapositiva, ustedes pueden razonarlo, decir, bueno, ¿cuáles eran los efectos a nivel de las secreciones? Bueno, los voy a ver exacerbados, voy a tener una hipersalivación, hipersecreción bronquial, a nivel del músculo liso voy a tener, bueno, diarrea, porque voy a tener aumentado el peristaltismo, el animal va a tener dificultad respiratoria, porque va a tener broncoespasmo, va a tener miosis, como la acetilcolina está muy aumentada, se une a nivel de la placa neuromuscular en receptores muscarínicos, por lo tanto voy a tener temblores musculares y obviamente me pasa al sistema nervioso central y puedo tener también convulsiones. El tratamiento en general de esta intoxicación se hace lo que se llama un tratamiento de sostén. Si la persona o el dueño de la mascota está seguro de que lo consumió, digamos que pasó poco tiempo, se puede intentar hacer un lavado gástrico, es decir, tratar de evitar que el fármaco se siga absorbiendo. Para el tema bueno, descontaminar el lavado de la piel y la mucosa para tratar de que siga también de evitar de seguir la absorción. El tratamiento de las convulsiones, bueno, en general se usa, ya lo van a ver, Sergio se los va a dar en la preanestesia, el diazepam, que es un tranquilizante menor. Y el tratamiento de base con el que cuenta el clínico veterinario
pero que es de sostén, porque no es un antídoto, es la atropina, que ahora la vamos a ver porque es un antagonista muscarínico. Es decir, yo tengo mucha acetilcolina, mucho signo muscarínico parasimpático, y para tratar de bajar esos signos voy a dar un antagonista muscarínico. Pero el órgano fosforado lo tengo dando vuelta en el organismo hasta que el organismo se encargue de eliminarlo, y la acetilcolinesterasa que se unió a ese órgano fosforado ya está fuera de función. Eso es lo que tienen que comprender. Existe un antídoto, pero que clínicamente, o sea, que no está disponible. Si alguien de los colegas sabe que ahora está viniendo, pero durante muchos años, o sea, ya hace muchos años que uno, por lo menos en nuestras condiciones de clínica, no está disponible, pero se lo mencionamos porque puede ser que dentro de 2, 3 años, cuando ustedes empiecen a ejercer, esté disponible en el mercado o venga algún derivado. Y que el nombre son derivados de las oximas. En este caso el más conocido era la pralidoxima, que se daba endovenoso y que produce lo que se llama la reactivación de la acetilcolinesterasa, siempre y cuando se dé antes de lo que yo les decía, que esa unión del fosforado se haga muy fuerte. Por eso tenía eficacia si se usaba antes de las 24 horas de el hecho, digamos, de la intoxicación. Entonces, ¿cómo es que actúa la pralidoxima? Bueno, si se acuerdan, el fosforado se unía principalmente al sitio estiárico, que sería acá, ¿sí? Se une acá, y antes de que se produzca lo que se llama el envejecimiento de la enzima, es decir, que esta unión se haga muy fuerte, la pralidoxima, si la tuviese disponible, la doy endovenosa, llega a donde está la acetilcolinesterasa, se apoya, ven, acá en el sitio aniónico, lo usa de apoyo, y forma una unión con el fosforado. Ahora bien, esta unión en las primeras horas es más fuerte que esta unión. Entonces lo que hace es lo despega. ¿Sí? Y de esa manera sí sería un antídoto o un antagonismo químico, como les explicó Nacho en farmacodinamia. Este es un ejemplo de antidotismo. Esto sería un antídoto. Va y químicamente se me une a otra sustancia y anula su acción. Pero, bueno, lamentablemente no se está consiguiendo. Bien. Vamos a ver los usos terapéuticos, ya los estuvimos diciendo en forma individual, pero repasamos los usos terapéuticos. Insistimos mucho con esto de uso terapéutico porque es un concepto, Willy se los remarcó, pero es un concepto que les trae cierta confusión a lo largo del año. Y después, a veces en los exámenes les preguntamos un uso terapéutico, ustedes conocen el fármaco, saben lo que hace, pero nos contestan con un efecto farmacológico. Entonces, por eso hacemos tanto hincapié para diferenciarlo. Recuerden que el uso terapéutico es la situación patológica para lo cual usan un fármaco. Entonces, un uso terapéutico de los agonistas muscarínicos o agonistas colinérgicos sería la retención urinaria. ¿Por qué? Porque el efecto farmacológico que producen los agonistas muscarínicos es la contracción del músculo de la vejiga. ¿Entienden? Si nosotros le preguntamos el uso terapéutico y ustedes nos ponen contracción del músculo de la vejiga, está mal, porque eso es el efecto farmacológico. Otro uso terapéutico es el hilio paralítico, que sería la parálisis intestinal. ¿Por qué? Porque tienen un efecto farmacológico que es aumentar el peristaltismo. Y si le preguntásemos por qué mecanismo de acción, por agonismo muscarínico a nivel del tracto gastrointestinal. Eso lo vamos a repasar bien con algunas actividades en el trabajo práctico. Pero ya vayan haciéndose el esquema en la cabeza. La atonía ruminal, por lo que veníamos viendo, el glaucoma, ¿sí? En algunos episodios de taquicardia, pero en realidad no son los más usados en cuestiones cardiovasculares, ¿sí? Los agonistas colinérgicos. En la miastenia, ¿sí? Habíamos visto, ¿se acuerdan? La pididostigmina o la fisostigmina,
y también en el caso de que exista una intoxicación con relajantes musculares periféricos del tipo de curares que ya van a tener la clase sobre el final de la cursada junto con anestésicos locales. Entonces, estos serían los agonistas colinérgicos y en unos minutitos ahora vamos a ver, vimos agonistas, tenemos que ver antagonistas. Bueno, las contraindicaciones, me quedaban mencionárselas. Una aclaración es que recuerden que una contraindicación es que está prohibido usar ese fármaco en esa situación. Diferencien lo que es una contraindicación de un efecto colateral. Un efecto colateral es, yo tengo el efecto terapéutico que quiero y me da un efecto colateral que no era buscado, pero bueno, es tolerable, por llamarlo de alguna manera. Una contraindicación es que está prohibido, es decir, estos fármacos no los puedo usar en gestación, porque me van a producir aborto, no lo puedo usar en una insuficiencia cardíaca, porque obviamente me disminuyen las 4 propiedades del miocardio, o sea, me la van a empeorar. No los puedo usar si yo sé que puedo tener un broncoespasmo o una dificultad respiratoria, porque la va a empeorar. Y no los puedo usar en el caso de úlcera péptica, porque me estimulan la secreción ácida. Entonces serían prohibición de uso. Eso es una contraindicación. Bien. Pasamos a la otra familia, que son las de los antagonistas colinérgicos. Vimos los agonistas, tenemos que mencionar los fármacos que antagonizan a los receptores muscarínicos. No vamos a ver antagonistas nicotínicos porque, bueno, en realidad desde el punto de vista ganglionar, los antagonistas nicotínicos no tienen demasiado uso en veterinaria, así que nos vamos a concentrar en los parasimpático-líticos a nivel muscarínico. Vamos a ver unos fármacos que son de la familia que provienen de una planta, que el primer fármaco es la atropina, digamos el fármaco tradicional, y vienen de esta planta que es Atropa belladonna, que en italiano quiere decir bella mujer, y este nombre surge de que en la Edad Media, digamos, se hacían extractos, o sea, cuando se conocían que algunas plantas producían algunos efectos, y si bien no tenían la capacidad de aislar los compuestos y de sintetizarlos, bueno, ya había alquimistas, por llamarlo de alguna manera, que estudiaban efectos de diferentes sustancias, y se vio que el extracto de esta planta se hacían unas gotitas, y las mujeres lo usaban para instilarse unas gotas y producir midriasis, como ven acá. ¿Por qué? Porque en las tertulias, vamos a llamarle en los bailes de esa época, tener los ojos dilatados era un signo de belleza. Entonces se instilaban a unas gotitas, digamos un extracto de Atropa belladonna, y por eso se recibió el nombre de bella mujer. En las tertulias egipcias era eso. Sí, puede ser también. Bien, entonces, los derivados naturales, siempre en todas las familias de fármacos ustedes van a ver que hay siempre uno o dos compuestos que son los naturales, y con el avance obviamente de la industria químico-farmacéutica, después empiezan la adición de fármacos sintéticos. Entonces, los derivados naturales que tenemos son la atropina y la escopolamina, que también lo van a encontrar como iosina. La escopolamina per se, vamos a ver que tiene en realidad poco uso, se usa un derivado sintético de la escopolamina, que ahora lo vamos a mencionar. Y también, como dato de color, porque quizás alguno lo leyó, la iosina o la escopolamina, este compuesto forma parte de esa mezcla en realidad de compuestos que es la burundanga, que es una mezcla de iosina con algunos sedantes, que en realidad se usa o ha habido casos o que ustedes habrán leído para cometer delitos, digamos, porque a la persona la duerme y le produce como una amnesia temporal. Bien, entonces, los derivados sintéticos que vamos a mencionar son el glicopirrolato, la propantelina
el butilbromuro de escopolamina, que es el que les mencionaba, el derivado de la escopolamina que tiene uso en humano y en veterinaria, el hiperatropio y la tropicamida. Mencionamos algunos, en la bibliografía puede aparecer alguno más o alguno menos, siempre tratamos de buscar algunos que los que tienen potenciales usos en veterinaria y existen formulaciones. Entonces, de nuevo, estos fármacos son antagonistas competitivos de los receptores muscarínicos. Esta es la estructura química, que bueno, no hacemos demasiado hincapié, y lo que sí es importante acordarse que tiene relación con la estructura química, pero que estos fármacos tienen diferente grado de penetración al sistema nervioso central. La escopolamina, obviamente, es la que más penetra, y por eso, bueno, tiene esas acciones que les mencionaba, tiene una gran penetración al sistema nervioso central. La atropina ya le cuesta más, es decir, llega al sistema nervioso central, pero generalmente con dosis que ya se acercan a las tóxicas, y el glicopirrolato tiene una gran dificultad o penetra muy poco o nada al sistema nervioso central. Adrián, Sí. en referencia a la escopolamina, nada, simplemente para complementar lo que decís vos, el uso terapéutico más importante que tiene, bueno, pero en medicina humana es como anticinetósico, para evitar el vómito, pero con otro mecanismo de acción que con los clásicos, ¿no? No inhibiendo los receptores histamínicos H1, sino inhibiendo otros receptores colinérgicos a nivel del sistema nervioso central. Claro. Y es lo que decís vos, llega perfectamente al sistema nervioso central, porque vos con la atropina eso no lo podés lograr. Claro, sí. Para que, bueno, los que no saben, cinetosis, eso es el vómito por mareo, ¿sí? O sea, cuando ustedes se marean o un animal se marea, eso hay una relación entre el vestíbulo, la conexión nerviosa entre el vestíbulo y el centro del vómito, y eso desencadena el reflejo de la emesis. Bien, vemos los efectos anticolinérgicos de los antagonistas colinérgicos, que es solo pensarlo de manera contraria a como veíamos los efectos colinérgicos. Es decir, vamos al ojo. Bueno, en este caso me van a producir midriasis y voy a tener fotofobia, cualquiera que se ha hecho un fondo de ojo, cuando salió del oculista le molestaba la luz. Producen ciclopegía, ¿eso qué quiere decir? Es parálisis de acomodación del cristalino. ¿Se acuerdan que les había dicho que los colinérgicos, los agonistas colinérgicos, producen una contracción del músculo ciliar? Y eso acomoda el cristalino para la visión cercana. Si yo doy un antagonista, eso se me paraliza, esa acomodación, y entonces tengo dificultad para ver de cerca, que es otro efecto. Yo menciono ejemplos, digamos, que pueden haber tenido alguno de ustedes para que lo mismo pasa en los animales, pero salieron del oculista, se hicieron un fondo de ojo y si querían leer algo, un libro, durante varias horas veían todo borroso, porque no podían acomodar el cristalino para visión cercana. A nivel respiratorio, bueno, disminuyen las secreciones y relajan la musculatura bronquial, o sea, van a producir una broncodilatación, por antagonismo M3 sería en este caso. A nivel cardíaco, van a aumentar las propiedades, o sea, van a producir una taquicardia porque bloquean al receptor M2, y a nivel vascular contrarrestan los efectos impotensores que producen los agonistas colinérgicos, por lo tanto le dan pie a que predomine el sistema simpático, ¿sí? Recuerden que esto siempre es freno y acelerador, ¿sí? Un sistema acelera y el otro frena. Si yo inhibo el freno, dejo que actúe más el acelerador. A nivel gastrointestinal, esto es uno de los usos que más se usan en veterinaria, son antiespasmódicos, disminuyen las secreciones salivales, y a dosis altas, por eso son algunos, en realidad reducen las secreciones gástricas, pero digamos, son bastante poco específicos, es decir, que para reducir las secreciones gástricas voy a tener todos los otros efectos. La atropina a dosis alta va a producir excitación central con delirio, es decir, ya en dosis tóxicas. La escopolamina, ya a dosis
les diría casi terapéuticas, puede producir depresión central, pérdida de la memoria temprana, amnesia selectiva, por lo menos lo que reportan las personas, ¿no? Disminuyen las secreciones de las glándulas y relajan el músculo de la vejiga. Bueno, con los efectos oculares, esta foto solamente les quiere mostrar eso, cómo sería un ojo que no tiene dilatada la pupila, y si en este ojo, si se hicieron un fondo de ojo, en general se hacen de los dos, pero bueno, sería de uno en este caso, tendrían de esta manera, si les aplicaron un antimuscarínico, podrían tener el ojo dilatado de esta manera. El mecanismo que les explicaba, esto es solo repasar lo que veníamos viendo, esto sería como un corte del ojo, ¿sí? Acá es el iris, este es el cristalino. Ven que si yo quiero hacer para visión cercana, imagínense, esto se tiene que hacer más redondo, ¿sí? Imagínense que esto se hace como una pelotita más redonda, y para visión lejana esto se estira. Entonces, para hacer visión cercana, se contrae el músculo ciliar, se contrae así para este lado, y me lo redondea el cristalino cuando hay un agonismo colinérgico. Si yo inhibo eso, estos ligamentos a través del músculo tiran para este lado, no se me puede acomodar el cristalino para visión cercana, y entonces yo por unas horas, o el animal, vería borroso. Bueno, algunas características particulares de estos fármacos, y ya vamos a ir terminando. La atropina. La atropina se da principalmente a nivel parenteral, dijimos tienen pocos efectos a nivel del sistema nervioso central, y sus principales usos son la preanestesia, aunque ahora muchos colegas prefieren no usarla o reemplazarla por el glicopirrolato. Eso lo vamos a ver cuando ya veamos preanestesia y anestesia. Sí se usa, como veíamos, es indicada para la intoxicación con órganos fosforados. Para procedimientos oftalmológicos, en realidad dura mucho el efecto, entonces también se prefieren otros compuestos antagonistas muscarínicos, pero que dan un efecto más corto, es decir, para no quedar con esos efectos colaterales durante muchas horas. Y si se produce sobredosis, habíamos visto, se puede dar fisostigmina para tratar de controlar la intoxicación. La escopolamina tiene efecto a nivel del sistema nervioso central, y acá está lo que les mencionaba Sergio. Uno de sus principales usos es el tratamiento de la cinetosis. Ahora bien, en veterinaria y en humana tenemos el butilbromuro de escopolamina, que les mencionamos para que lo ubiquen, ¿no? Porque nosotros nos interesa mencionar marcas comerciales. Recuerden que siempre vamos a hablar de compuestos activos, de principios activos, y si ustedes en un examen nos ponen una marca comercial, está mal, eso no lo consideramos. Pero para que lo asocien, ahora, el butilbromuro de escopolamina es la famosa buscapina, ¿sí? Que es ampliamente usado en medicina humana, y este es ven como se alcanzan a ver acá, esto es una buscapina inyectable, pero es un preparado de veterinaria, ¿sí? Entonces, el butilbromuro de escopolamina, la buscapina, que es eso, su uso se lo usa principalmente justamente para el tema de cólicos urinarios y cólicos gastrointestinales, por la relajación que produce en el músculo liso, ¿sí? Les había mencionado la propantelina, también no es tan común, es más común el uso de butilbromuro, pero bueno, viene en algunas formulaciones y también se lo usa como antiespasmódico. El glicopirrolato, que no ingresa al sistema nervioso central, y algunos colegas lo prefieren usar como preanestésico, en la mezcla preanestésica, para controlar las secreciones. Y el otro que le había mencionado es la tropicamida, que tiene un uso para oftalmología. Ven que la duración de los efectos entre 4 a 8 horas es bastante más corto que los de la atropina, que quedan muchas horas para recuperar la acomodación del cristalino. Otro compuesto que me gustaría mencionarles
aparte es el bromuro de ipratropio o ipratropium, porque es un fármaco que principalmente se estaba usando en humanos, pero se empezó a usar en veterinaria porque su aplicación es a través de aerosoles y produce un efecto local muy bueno a nivel pulmonar con bajos efectos sistémicos. Es decir, es un muy buen broncodilatador. Y esto se ha empezado a usar bastante en equinos, ¿sí? Esa broncodilatación, que sería en este caso por un antagonismo de los receptores M3, se potencia si ustedes lo combinan con el uso del salbutamol, que se los explicó Willy, que sería un agonista del sistema nervioso simpático de los receptores beta 2. Fíjense que con dos mecanismos diferentes tenemos el mismo efecto farmacológico y podemos, ¿sí?, usarlo para hacer estos usos terapéuticos, que sería el EPOC, que sería enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o diferentes tipos de bronquitis. Bueno, y esta sería la última diapositiva para repasar. Los usos terapéuticos de los anticolinérgicos, bueno, pueden ser estudios oftalmológicos, bueno, que no es una patología, pero es un uso, se lo usa para estudios oftalmológicos por la midriasis que producen, se lo usan para espasmos, ya sean a nivel gastrointestinal, espasmos del músculo liso, gastrointestinal o urinario, se lo usa en algunos casos como coadyuvante en la anestesia general, es decir, en la preanestesia, ya eso lo van a ver con Sergio. Se lo usa como antídotos para agonistas colinérgicos, por ejemplo, en la intoxicación como fosforados. Se lo puede usar para cinetosis o, en el caso de problemas respiratorios, para el caso de querer generar una broncodilatación. Bueno, con esto deberíamos hacer un descanso. Podemos consensuar entre los colegas y ustedes cuántos minutos necesitan, porque después ya cambiaríamos totalmente la óptica y empezaríamos con el práctico de cinética y de dinamia. Obviamente, si tienen alguna pregunta o algo, también antes del descanso las contestamos ahora. 20 minutos, Adrián, y media. ¿Cómo estás vos? Yo estoy... No, yo estoy hecho un tigre. ¿Qué es la cinetosis? Juan Cruz pregunta qué es la cinetosis. La cinetosis significa mareo. Entonces es el vómito por cinetosis. Cinetosis es mareo. Por movimiento. Claro. Un ejemplo, que se los doy a ustedes, pero que capaz que a todos nos puede haber pasado, o a algunos les puede haber pasado, es cuando uno toma de más y se acuesta y le empieza a dar vuelta a todo, ¿sí? Le empieza a dar vuelta a todo por el efecto del alcohol, se produce una cinetosis, esa cinetosis produce un estímulo a nivel del vestíbulo, eso va al centro del vómito y uno vomita. Sí, otro ejemplo, cuando uno se embarca también en el mar, que a veces tiende a marearse, sí, o cuando algunos son muy susceptibles cuando viajan en auto, los perros también. Eso iba a decir, el ejemplo veterinario es el perro que sube el auto y se vomita. Entonces, ahí en general se le da, bueno, ya lo vamos a ver, la gotita de acepromacina se estaba dando por lo menos hasta hace unos años. Sí. Yo cuando era estudiante tenía una perra que era terrible, la subían al auto, se subía al auto y ya empezaba a babear. O sea, babear porque le producía el mareo ese que le da las náuseas. El mareo del viajero, dice ahí, claro. Era impresionante cómo empezaba a babear cuando subía al auto, era terrible. Bueno, igual nos quedamos acá, yo me quedo, pero digamos, y media, Nacho, ¿estás bien?